Sin lugar a dudas, este ha sido un día crucial y son horas clave para la situación de la conformación de la Corte de Constitucionalidad, que les decía hace un momento, analizamos ahora aquí en Noti 7, y lo hacemos precisamente con la magistrada Dina Ochoa, quien junto con otros dos magistrados suplentes, Henry Philip Conte y María de los Ángeles Araujo, hoy pues hacían un pronunciamiento para conocer esta situación. Así que quiero darle la más cordial bienvenida vía remota a la magistrada Dina Ochoa, agradecerle que esté con nosotros para entender su postura y saber en qué se basa este pronunciamiento y cuál diría usted, magistrada, que es la situación actual de la Corte de Constitucionalidad. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a los televidentes de Canal 7 y agradecimiento sobre esta entrevista y sobre nuestra postura. Primero, quisiera manifestar nuestra solidaridad con la familia del magistrado Neftalí Aldana por la difícil situación que se está enfrentando en este momento. Quisimos, los tres magistrados, a través de esta solicitud, salvar nuestra responsabilidad sobre la situación actual de la Corte de Constitucionalidad ante el evidente impasse en el que se encuentra con respecto a la solicitud presentada por la familia del magistrado Aldana Herrera. El día de hoy, en una sección, en una noticia, dijo la magistrada presidenta que quien tenía que declarar la incapacidad del magistrado tenía que ser un juez. Discúlpenme, no se le quiere dar el valor o el fundamento con la petición planteada por la familia y con el certificado médico acompañado que de alguna manera la propia Corte lo solicitó. Anteriormente se le había dado autorización al magistrado Aldana por parte de la magistrada presidenta 2 meses de permiso y luego un último mes en donde se requirió que se presentara este certificado. Ante el certificado presentado y ante el planteamiento de la propia familia y de su hijo, que sea de paso es el mandatario judicial del magistrado Aldana, quien manifiesta la situación en que se encuentra su señor padre y que él ha sufrido en 2 oportunidades accidentes cerebrovasculares. Esta situación de estrés hace que su papá, indica su papá y su esposo, esté corriendo riesgo su vida. Es inminente para nosotros, es un hecho notorio que este certificado médico primero fue hecho y realizado por el médico que lo está tratando y que sirvió de soporte anteriormente. En este caso, se amplió la información para nosotros y es por ello que los magistrados que usted anteriormente decía y su servidor es que hacemos un planteamiento de reflexión a el pleno de la Corte. No lo habíamos querido hacer públicamente, pero a raíz de algunos comunicados que la propia Corte realizó y el planteamiento de la magistrada presidenta fue que nos decidimos a realizar públicamente para que la ciudadanía conociera la situación en que se encuentra la Corte de Constitucionalidad. Nosotros queremos hacer acopio específicamente en cuanto a la premura que se hace y que es necesaria sobre la cesantía. Ello porque de alguna manera un organismo de Estado como es la Corte Suprema de Justicia no tiene su representación. La Constitución Política de la República de Guatemala, a la cual juramos cumplir, no tiene en este momento la conformación y la integración de la Corte, y la integración se hace por medio de uno de los organismos de Estado, que es la Corte Suprema de Justicia. No hay representante suplente. Se pasó aproximadamente 2 años un amparo dentro de la Corte para poder resolver este vacío. Y ahora, ante esta situación,
es un hecho notorio que el magistrado Aldana no puede incorporarse y creo que la Corte, pues ante la certificación, ante la situación de la familia que está presentando y que nos está diciendo, no podríamos nosotros tener que decirle que no. Y realizar inmediatamente la cesantía e informar a la Corte Suprema de Justicia sobre esta situación. Inclusive hacemos ver nosotros en el oficio que el Colegio de Abogados y Notarios, en donde también falleció lamentablemente nuestro amigo, nuestro colega, el magistrado Bonerge Mejía Orellana. Es decir, pues que habría dos vacantes al reconocerse lo del magistrado Neftalí Aldana, magistrada, pero está la decisión de ustedes, 3 esta mañana. ¿Cómo queda entonces la integración? ¿Podrían llegar a una nueva reunión, a una nueva sesión de la Corte de Constitucionalidad, ustedes como magistrados? Perdón, Luis, en este momento el conocimiento de los casos no podrían realizarse. Verdaderamente la población necesita tener esa certeza jurídica. Hemos invocado, dentro de todas nuestras sentencias, hemos invocado transparencia, rendición de cuentas, integridad, y eso es lo que tenemos que hacer, realizarlo o integrar plenos sin la conformación adecuada que está establecida en la Constitución, pues sería una irregularidad y esto podría causar ilegitimidad e ilegalidades dentro de las resoluciones. Así lo decimos nosotros enfáticamente, inclusive hacemos acopio a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado en cuanto a decisiones emitidas por una corte irregularmente integrada. Entonces, en este caso, en algunos anteriormente hemos sido criticados altamente precisamente por las conformaciones correspondientes. Entonces, necesitamos dar claridad, dar luz y dar certeza jurídica en todas nuestras resoluciones. Falta muy poco para que termine y finalice la séptima magistratura, pero se hace necesario el cumplimiento de nuestras obligaciones, sea un día anterior o sean 6 meses, que es lo que pues resta de esta magistratura. E incluso supongo, magistrada, que podrían caer en delitos si proceden de esta manera, pero mañana está convocada una sesión en la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar según su conocimiento? Mira, Luis, hoy en la mañana lamentablemente se expuso un comunicado diciendo que a consecuencia de una magistrada que había tenido quebrantos de salud, se había suspendido. Eso no es cierto. El día de hoy yo estuve a las 9 en punto. Uno de mis colegas tuvo un problema de conexión. Iniciamos a las 9:30. Sí planteé algunas circunstancias en relación a poder ir a realizarme unos chequeos. Pero para mí lo principal y primordial es el cumplimiento de mis obligaciones como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, presenté una postura, una ponencia, y a causa de ello y a causa de que tenían que traer algún otro planteamiento, tendríamos que conocer. La verdad es que si nosotros, como magistrados, no conocemos la cesantía, otra figura no la podemos cambiar. La Constitución Política de la República de Guatemala habla sobre la integración constitucional y también la Ley de Amparo y Decisión Personal habla sobre la figura de la cesantía. Otra figura dentro de los procedimientos no existe. Magistrada, en el orden o quizás en la forma, ¿de quiénes esperan pronunciamientos? Porque aquí tiene que ver la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver el Colegio de Abogados y Notarios ante las vacantes que han quedado por estas
condiciones, pero quizás también puedan intervenir otras instituciones del Estado. Según usted, ¿cómo debería irse dando y en qué plazos? Debería darse de la Corte Suprema de Justicia con el respeto de su integración. Ellos deberían de pronunciarse en relación a la conformación de el magistrado suplente en este caso y si se da la cesantía, el magistrado titular. La Corte Suprema de Justicia tiene sus disposiciones. Yo creo que en ese ámbito nosotros debemos de respetar la República, los poderes del Estado, para que cada uno de ellos cumpla sus funciones. Esa es una obligación de nosotros. ¿Y usted no vuelve a sesionar si no es para conocer la cesantía entonces junto con sus compañeros? Así lo planteamos. Creemos que si nosotros entramos a conocer algún tema o algún asunto, incurriríamos en responsabilidad. Recuérdese que la responsabilidad no es en estos 6 meses, sino en estos 20 años que quedan y que, pues de alguna manera, algunos somos y hemos venido como jueces y juezas de carrera, algunos otros desde cada ámbito, pero sí conocemos el derecho y sí conocemos el derecho constitucional. Magistrada Dina Ochoa, muchas gracias por orientar la opinión pública y por permitirnos esta entrevista en estos momentos claves de la Corte de Constitucionalidad. Seguramente le consultaremos pronto. Muy amable. Muchas gracias Luis, buenas noches, saludos. Gracias, la diputada Dina Ochoa, en esta interesante entrevista aquí en Noticiete, de lo cual seguramente va a haber más información al respecto. Seguirá siendo noticia en cuanto pues no se tomen las decisiones del caso. Y por supuesto la magistrada Dina Ochoa, que ha tenido un protagonismo hoy con los magistrados suplentes Henry Philip Conte y la magistrada María de los Ángeles Araujo, pues podrán ofrecer otros pronunciamientos, al igual que seguramente podrán hacerlo los otros magistrados, pero también los otros organismos de Estado, aún el Colegio de Abogados, como hemos escuchado en esta interesante entrevista.